Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, estamos empezando el segundo y último cuatrimestre de este año raro por la cuarentena, por la pandemia. Bueno, vamos a ver cómo seguimos y si volvemos a la escuela de forma presencial. Pero por ahora vamos a seguir de esta manera. Y recuerden que en este cuatrimestre seguramente evaluaremos con nota numérica, así que no se olviden de mandar los trabajos, de hacerlos. Muchos de ustedes no me mandaron algunos trabajos el cuatrimestre pasado. Bueno, ahora que empezamos de vuelta, no se olviden, por favor. En este video vamos a hablar del peronismo. En esta unidad tratamos el peronismo en forma historiográfica, no en forma tan política de definiciones del peronismo, porque no es nuestro espacio. Explicar qué es el peronismo es muy difícil, no hay una respuesta única, hay muchas contradicciones. Lo que sí podemos decir es los tiempos históricos del peronismo. El primer peronismo de Juan Domingo Perón es el gobierno que se inicia en 1946 por elecciones y termina abruptamente en 1955 producto de un golpe de Estado, ¿sí? Anteriormente, el 17 de octubre de 1945, hubo una gran movilización obrera y popular yendo a la Plaza de Mayo a pedir por la liberación de quien en ese momento era secretario de Trabajo y Previsión, que era Juan Domingo Perón. Él era parte de un gobierno de facto, formaba parte del gobierno de lo que se denominaba el Grupo de Oficiales Unidos, que había llegado al gobierno a través de un golpe de Estado en 1943. En el marco de ese gobierno, Perón fue asumiendo, varias carteras, como se decía en ese momento, no había ministerios, era secretario de Trabajo y Previsión, y a partir de esa secretaría fue desarrollando algunas políticas obreras, era una secretaría de puertas abiertas hacia los sindicatos. Bueno, esto fue interpretado por un sector del ejército como una carrera electoral de el coronel Perón y fue detenido, ¿sí? Y bueno, producto de esa detención, el movimiento obrero o parte del movimiento obrero se movilizó el 17 de octubre para pedir la libertad de Perón. Bueno, ese 17 de octubre es lo que se llama el Día de la Lealtad, ¿no? Después se llamó el Día de la Lealtad. Efectivamente va a haber elecciones y el 24 de febrero de 1946 gana Juan Domingo Perón las elecciones y asume el 4 de junio de 1946. ¿Está bien? Junto con él va a estar, como ya es conocida, Eva Perón, que era una actriz una actriz muy joven, que conoció a Perón siendo secretario de gobierno en el Luna Park, ¿sí? Haciendo una función a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan en 1944, ¿no? Esa noche se conocen Eva y Juan Perón, y a partir de ahí se crea toda una alianza que va a ser muy importante en la vida de los argentinos y las argentinas. La primera discusión es las causas del ascenso de Perón, ¿no? Por un lado, existió durante la década del 30 o la década infame migraciones internas. ¿Qué significa las migraciones internas? Significa que como había cambiado el modelo de acumulación, como les había dicho en el video anterior, ya no se trabajaba tanto en el modelo agroexportador, sino que empezaba a haber una incipiente industrialización en las grandes ciudades del país. Esta industrialización supuso una migración de trabajadores rurales que venían de las provincias
y se asentaban en las grandes ciudades donde iban a estar las principales fábricas. A esto se llama la migración interna, ¿sí? Producto de esa nueva economía, de esa nueva política económica y social, se fue creando una clase obrera incipiente, ¿no? Pero una clase obrera que va a ser posteriormente la que reciba los beneficios y las leyes sociales del gobierno peronista. Pero ahí hay una discusión, que no la vamos a saldar acá, obviamente, pero para que la sepan. Perón fue producto de esas migraciones internas, en donde la clase obrera fue creando al líder, o Perón fue quien creó esa clase obrera a partir de sus políticas económicas y laborales. ¿Se entiende? Esa es una pregunta que no está saldada y que se discute mucho en la sociología argentina. ¿Está bien? Bueno, en las elecciones de 1946 se presentan, por un lado, el Partido Laborista, que lleva como candidato a Juan Perón, y por otro lado se constituye la Unión Democrática. La Unión Democrática es un agrupamiento de partidos que van desde los partidos conservadores hasta el Partido Comunista, de toda la gama, y apoyados, hay que decirlo, por el embajador norteamericano Braden. Muchos deben haber escuchado alguna vez la frase Braden o Perón. Bueno, Braden era el embajador de Estados Unidos en la Argentina que apoyó la propuesta de la Unión Democrática en contra de Perón. Bueno, en realidad lo había apoyado porque el gobierno del cual pertenecía Juan Perón no se había puesto del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, los aliados, en la figura del embajador norteamericano, cuando fueron las elecciones, optaron por la oposición a Perón. Esa es la verdadera historia, ¿no? Pero lo cierto es que se armó un gran frente antiperonista, desde conservadores, socialistas, comunistas, bueno, en contra de la figura de Juan Perón. Se llamó la Unión Democrática. Y Perón en esos años era el secretario de Trabajo y Previsión, ¿sí? A partir de esa secretaría fue que empezó a crear o a sancionar o a nacionalizar las leyes laborales que solamente existían o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, bueno, pero se las extendió, se las nacionalizó a todo el país. El peronismo en su economía. Ya habíamos dicho que en la década del 30, producto de la crisis de 1929, ese modelo agroexportador empieza a quedar en desuso. A partir de ese momento se genera una industrialización por sustitución de importaciones. Esta industrialización significa, como no tenemos dólares para importar, para comprar productos, vamos a tener que reemplazar esos productos importados fabricándolos en el país. Bueno, para fabricar en el país tenés que armar fábricas. Para que haya fábricas tiene que haber trabajadores y ahí se va constituyendo la clase obrera. Por eso el debate anterior. Si vos cambiaste la forma de producir y se empieza a generar una fuerte clase obrera, después viene el peronismo, que es de una fuerte base sindical o del movimiento obrero. Entonces ahí hay un juego de si Perón es producto de una cosa o Perón es la causa de eso. El peronismo supone un mercado interno muy fuerte. ¿Qué significa? Significa que si va a haber industrialización, significa que la gente va a tener mucho trabajo, significa que esos trabajadores van a ganar bien, significa que con ese salario van a poder consumir los productos que se venden en el mercado. Si se consumen esos productos va a haber más producción, si se produce más va a haber más trabajo, y así lo que se llama el círculo virtuoso de la economía del mercado interno, ¿no? Cuando hay mercado interno hay consumo, y cuando hay consumo hay trabajo y por ende hay mercado interno. Y finalmente lo que se llama el estado de bienestar. Un estado de bienestar que
En realidad el concepto viene de Europa, es un estado de la segunda posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida y con mucho apoyo económico de los Estados Unidos, Europa empieza a levantarse. ¿Cómo empieza a levantarse? A través de la construcción de estados de bienestar, que suponen un estado muy presente, muy activo y que invierte muchísimo dinero en trabajo, educación, vivienda, salud. Es un estado muy presente, muy presente. Es como si dijéramos todo es del Estado, pero todo funciona bien. Bueno, se le dijo acá al peronismo que era un estado de bienestar. Algunos van a decir, bueno, no era tan así, porque si se lo compara con los estados de bienestar de Europa, que aún hoy existen, el estado argentino no tiene nada que ver, ¿sí? Pero bueno, para lo que es la historia de la Argentina, se dice que durante el peronismo, esos primeros años del 46 al 55, hubo un estado de bienestar con un estado presente que intervenía en la economía. Intervenía como nacionalizaba el comercio exterior. Esto significa que se crearon ciertas instituciones estatales que intervenían en la economía, compraban ciertos productos como la carne o el trigo y las vendía el Estado. Esto se llamó el Instituto el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI. Y estas instituciones estatales servían para que el Estado interviniera de cierta manera en el mercado, en la economía, se apropiara de ciertos recursos y los distribuyera y los distribuya entre la gente, en la sociedad. Es decir, se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron caminos. Bueno, todo eso, ¿de dónde se sacó el dinero? Se sacó de este estado de bienestar, un estado presente que participaba del mercado económico, de ese mercado interno, y se apropiaba de ciertos recursos económicos que después se volvían a la población a través de las obras. La cuestión política del peronismo es, bueno, en primer lugar, se creía que era una tercera posición. Esto tiene que ver con lo que escribió el peronismo también, ¿no? La tercera posición supone que una posición es capitalista, la otra posición es comunista y la tercera posición es el peronismo. El capitalismo era Estados Unidos, triunfante después de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo era la Unión Soviética, triunfante después de la Segunda Guerra Mundial. Peleaban entre ellos en esa Guerra Fría que siempre se dice, o que después vamos a hablar más adelante. Y en el medio, en una tercera posición, estaba el peronismo. No eran ni liberales ni marxistas. La propuesta del peronismo era la comunidad organizada. Esto significa que todos los sectores de la sociedad tenían que estar organizados para organizar a la nación tras un proyecto común. Esto significa que los trabajadores tenían sus organizaciones sindicales, la CGT, los empresarios tenían sus organizaciones empresarias y estaba el Estado. Y entre los tres sectores tenían que organizar la nación. Después lo que se decía que la columna vertebral del peronismo era el movimiento obrero. Esto significa que la base de sustentación del peronismo eran los sindicatos. Acá hay mucha discusión porque se dice, bueno, una cosa es que el movimiento obrero apoye al Estado o que apoye al gobierno, y otra cosa es que el Estado se apropie de los sindicatos barriendo con las direcciones sindicales previas. Bueno, hay un poco de todo. Hay muchos dirigentes sindicales que eran socialistas y comunistas que se pasaron al peronismo, y también hubo mucho de el Estado manipulando las direcciones sindicales de los sindicatos. Es decir, se decía que a Perón
no había que hacerle un paro porque era un gobierno de los trabajadores. Y sin embargo hubo organizaciones sindicales como los ferroviarios que le hicieron paro a Perón. Después hay que decir también que hubo muchos problemas con la oposición en ese gobierno. Ya habíamos dicho que los conservadores, los socialistas, los radicales, los comunistas, los demócratas progresistas habían armado lo que se llamó la Unión Democrática en contra de Perón, acusándolo de nazi fascista, ¿no? Porque no se habían opuesto a los nazis y a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, producto de esto, la oposición tuvo muchos problemas. Muchas veces iban presos los dirigentes, muchas veces eran callados, no tenían libertad de expresión. Bueno, hay muchas instancias donde, por un lado, les van a decir que el peronismo era una dictadura y por otro lado le van a decir que nunca se vivió más democráticamente que durante el peronismo. Bueno, estas cosas que tienen que ver con definiciones más ideológicas, nosotros en una clase de historia tenemos que decir que sí, hubo problemas de libertad de expresión, se cerraron diarios, se le cerraba la prensa opositora a los partidos opositores y hubo presos políticos. Y finalmente hubo una reforma de la Constitución en 1949 donde se plasmó una constitución, se votó una constitución muy desarrollada, muy progresiva para la época, ¿no? Una constitución que fue obviamente clausurada con el golpe de Estado de 1955, pero era una constitución que levantaba los derechos civiles, sociales, laborales y de soberanía nacional, ¿no? Con los recursos naturales. Bueno, era bastante progresista para la época. En lo que refiere a lo social, siempre se habla del peronismo como el populismo, ¿no? Pero el populismo, tampoco es muy fácil de definir qué es el populismo porque para algunos sociólogos es una cosa, para otros es otra, para los politólogos es una cosa, distinto para los historiadores. Lo cierto es que el peronismo construyó la política en función de amigo-enemigo, ¿sí? Es decir, por un lado eran el pueblo y por el otro lado la oligarquía. O de un lado el pueblo y del otro lado los gorilas o los contreras. Es decir, había una construcción política de tipo amigo-enemigo. Esto era así, ¿no? No solamente del peronismo, sino también de la oposición, también se pensaba así, ¿no? Este era un dictador, un tirano. Bueno, es como que la construcción política durante el peronismo llevó a una contradicción tan fuerte, producto de los cambios que pensaba Perón, en donde, bueno, la oposición fue con todo, ¿no? También ustedes conocen la historia de los bombardeos sobre la Plaza de Mayo. Y después, sobre los sectores populares, todos sabemos que el peronismo, a través de la Fundación Eva Perón, hizo todo un trabajo social construyendo escuelas, hospitales, viviendas populares. Es decir, había un desarrollo social, un desarrollo de la calidad de vida muy importante. Si uno compara los niveles socioeconómicos o sociales de la década del peronismo, no tienen nada que ver con los anteriores de la década infame. En ese sentido, la Fundación Eva Perón, que reemplazó a la sociedad de beneficencia, que era la oligarquía haciendo solidaridad de arriba hacia abajo, bueno, la Fundación Eva Perón era una fundación estatal que utilizaba los recursos económicos del Estado, pero también de los sindicatos. Es decir, que hizo toda una política social donde por primera vez los trabajadores o las empleadas públicas, las empleadas domésticas o la gente que vivía muy mal anteriormente tuvieron su primera
su primer reconocimiento. Entonces por eso es tan fuerte el sentimiento sobre la figura de Eva Perón. Bueno, en definitiva, ya lo que hicimos fue hablar un poco de la historia del peronismo, sus inicios, su final. Hablamos de lo político, hablamos de lo económico y hablamos de lo social, ¿sí? Yo les voy a dejar, además de este breve video, hablar del peronismo en 20 minutos. La verdad que es muy poco. Les voy a dejar en el canal de YouTube otros videos, se los voy a hacer llegar y les voy a dejar obviamente material. Lo que sí me interesa es que hagan un trabajo práctico en el cual vuelquen lo que saben sobre el peronismo. Bueno, cuándo empieza el primer gobierno, cuándo termina, cuáles son las principales políticas económicas, sociales y cuáles son las características políticas del peronismo. ¿Está bien? Que es todo lo que hablamos en este video. Utilicen este video y los videos que les pongo en YouTube para responder a las preguntas. Bueno, cualquier cosa me escriben.